Hola, 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 mis queridos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy comenzamos una serie muy interesante, una serie acerca de Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿verdad? Así es, el, el verbo hecho carne, entonces muy interesante, un tema supremamente interesante. Un tema supremamente interesante. Vamos a tocar muchas cosas interesantes y deseamos poder llegar a las expectativas de cada persona que nos está viendo. Así es Mm, que, bueno, vamos a tener estos temas que son, en cierta manera, choques de mentes, ese choque de conceptos y, bueno, vamos entonces a iniciar, vamos a iniciar. Ok, ok, ok. Bueno, entonces vamos a orar y vamos a pedir la dirección del Señor, que el Señor sea quien nos acompañe en este estudio. Así es. Oremos, ¿quiero orar, papi? Oro yo. Ahora, ahora, Oro, bueno, ahora, oremos. bueno, Padre bueno que estás en los cielos, te damos las gracias porque nos permites en este momento poder abrir tu palabra y de esa manera ser ilustrados por tu verdad. amén, Señor, Llénanos de tu Santo Espíritu en Jesús. Amén. amén. Bueno, entonces tenemos este tema muy interesante, este tema que habla acerca de Jesús, toca los puntos más claves de la naturaleza de Jesús y de la cristología. ¿M? Bueno, vamos a tratar entonces estos temas y vamos a iniciar con lo siguiente. Jesucristo. Jesucristo, la palabra Jesús o Jesús Cristo, Jesús y Cristo era una figura de Mesías, ¿verdad? Era una figura que se Así esperaba es, en la antigüedad. Era el Cristo que iba a salvar no solamente a las personas en ese tiempo, sino a toda la humanidad de los pecados. Así es que Jesús es el centro de las escrituras. Jesús, en Jesús se engloba toda la divinidad, se engloban todos los pensamientos, se centran todos los pensamientos más puros y sublimes en Jesús, porque es Jesús el que nos creó, Él fue el así que nos es, hizo y así es, además así de es, eso, Él es nuestro Salvador. así es. Vamos a ver acerca de la preexistencia de Jesús. Desde antes ¿desde cuándo existe Jesús? Porque hay muchas creencias, no solamente hoy en día, ¿verdad, papi? Así es, hay muchas Sino que creencias de la preexistencia de la de presencia. Jesús, Así de es. Cristo. Hay muchas concepciones erróneas sobre Jesús, sobre su existencia. Y las escrituras son claves cuando dicen, y esta es la vida eterna, que te conozcan Conozcan a a ti, ti, el el único único Dios Dios verdadero, verdadero, y a y a Jesucristo Jesucristo a a quien quien tú has has enviado. enviado. ¿Mm? Ujú. O sea, en cierta manera, la vida eterna, el propósito más sublime e importante del ser humano, se centra En en el Cristo conocimiento de de Dios Dios, y de el Cristo. Padre y de Jesucristo, a quien Dios envió. Entonces, esto es muy interesante. Así Esto es es. muy interesante. Vamos a los primeros versículos. Juan capítulo 1, versículo 1. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo Era Dios. era Dios. ¿Qué le quiere decir esto a usted, papi? Bueno, eso nos aclara muchísimo, ¿no? Ujú, Muchísimo el panorama, como dice, ¿no? sí, El panorama em,
cristocéntrico, ¿no? De que ya en el principio ese verbo que se iba a encarnar ya existía, ¿sí? Ujú, Ya existía con el Padre, con Dios, ¿no? Y que ese verbo era Dios. O sea, sí, nos está dando la seguridad de que el verbo es Dios, ¿sí? ujú, Y no como pues está la creencia que no, que Jesús no, Cristo no, que el verbo era simplemente una figura, ¿no? Del sí. Padre. ¿Sí? Entonces, pero aquí nos está diciendo que era Dios, que estaba con Dios y que ese verbo era Dios, ¿no? Y eso es muy interesante, Así porque es. hay muchas personas que creen que, bueno, este versículo le da solución a dos conceptos erróneos que las personas creen, ¿no? Hay muchos cristianos hoy en día que creen estos conceptos. ¿Cuáles son? El primer concepto es acerca de la divinidad de Jesús, pero me Ujú. refiero a la divinidad en cuanto a su existencia, ¿sí? Porque Dios es Dios porque existe de siempre y para Y para siempre, siempre, ¿sí? así es. Ujú. Y el segundo concepto, que es erróneo también, es en cuanto a a la divinidad de Jesús. O sea, el primero es la existencia de Jesús y el segundo es la divinidad La de Jesús, divinidad, así ¿sí? es. Y este versículo le da solución a esos dos conceptos erróneos. Primero, porque este versículo dice algo muy interesante, no solo por lo que dice el versículo, sino por lo que el contexto del versículo en el tiempo en que lo escribió Juan. Porque Juan lo escribió en un tiempo en donde la filosofía griega abundaba, sí, obviamente hoy en día también, pero en ese tiempo era mucho más plausible, se podía ver más la filosofía griega. En ese caso, Juan hace un juego de palabras muy interesante. Y ese juego de palabras que es interesante es principio, la palabra Ujú. principio y la palabra Ver era, era, sí. ¿sí? Ajá. Esos dos juegos de palabras, esas dos palabras hacen un juego muy interesante a la mentalidad de las personas de ese tiempo. ¿Por qué? Porque los judíos en ese tiempo creían que iban a venir un Mesías, ¿sí? A salvarles, los judíos, ¿sí? A salvarles del poder romano opresivo y demás. ¿M? Pero los griegos también esperaban al Logos, un ser fascinante que iba a llegar a la tierra. ¿M? Pero Juan hace esa unión entre el Mesías que están esperando los judíos y el Logos que Y están locos, esperando ajá. los griegos. Y ese logos que estaban esperando los griegos, ellos pensaban de ese logos acerca de él, ellos pensaban que el logos era un tipo de demiurgo, o era el demiurgo. ¿Qué es eso? Era una sustancia de Dios que había sido expulsada de repente para los griegos, obviamente que estoy hablando de esto, que ellos decían era una sustancia de Dios que había sido expulsada y esa sustancia era Logos, sí, era Logos. Pero ese Logos, bueno, ok, y ese Logos un día iba a venir a la tierra, ellos pensaban. O sea, esa sustancia de Dios que iba a venir a ilustrar con su sabiduría al mundo. Entonces Juan dice, es que el Logos del que ustedes están hablando, era antes del principio. Pero no solamente era antes del principio, sino que ese Logos estaba con Con Dios. Pero Dios. también les voy a decir otra cosa, ese Logos era Era Dios. Dios. Mm. Y luego dice el versículo 14, y el verbo, o sea, ese Logos que ustedes estaban esperando, ya vino. Y el verbo, ese Logos, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y Juan lo dice porque obviamente él anduvo con Jesús y de quien él iba a hablar, todo el libro de Juan era de Jesús.
O sea, Juan estaba llevando a los griegos a Jesús, que el logos que ellos estaban esperando no era un demiurgo que era expulsado de Dios, sino que era Dios mismo y que era antes de cualquier principio. Y que ese Dios y Logo vino y habitó entre nosotros, dice Juan. O sea, habitó con Juan y sus discípulos y contemplaron su gloria. Entonces esto es muy interesante, porque Juan lo que hizo fue aterrizar los pensamientos judíos y griegos a Jesús, a la sustancia de Jesús. Y esto es muy interesante. ¿Qué piensa acerca de eso? Así es, así es. Eh, Ellos estaban en un error tan tremendo, ¿no? Sí. Empezando los judíos, que por un lado los judíos tenían la creencia de ese Mesías que iba a venir, que ese verbo iba a ser alguien que los iba a sacar, era de ese yugo, ¿no? De ese yugo De romano, ese ¿no? yugo romano. Entonces, ellos no pensaban de que ese verbo era el mismo Dios encarnado que iba a venir, pero no para sacarlos digamos, en ese problema que, que físico, podríamos decirlo, sino que lo que él le venía a traer era una solución espiritual, ¿sí? Ajá. Era espiritual. La misión de Jesús iba a venir, era espiritual, no era una solución físico o de solución de reino Ujú. terrenal, ¿no? Como ellos lo pensaban, ¿sí? Y por eso de ahí el gran em, dificultad para ellos poder aterrizar ese concepto del verbo, ¿no? Así es. Y es que es muy interesante porque los judíos, ellos pensaban que iba a venir el Mesías, como decía, a liberarlos de ese poder romano opresivo, ¿no? Ellos querían ser Ujú, otra vez ese reino independiente, como lo fueron en el reinado de David y de Salomón, hasta una, sí, de Salomón, y no lo podían ser, porque obviamente habían muchas cosas de por medio, ¿sí? así Uno, es. el pecado y lo segundo, obviamente que también es en base al pecado, pero lo segundo era la adicción al poder, ¿no? Era esa Ujú, megalomanía que ellos tenían y megalomanía es adicción al poder sí, sí. que no les permitía ver a Jesús, ese humilde y manso, Carpintero. carpintero, ¿no? Ese Ajá. humilde y manso Señor que caminaba, em, yendo de aldea en aldea a llevar el mensaje de la salvación y de la liberación a las otras personas. Y los judíos se enfrascaron en sus pensamientos como lo que ellos creían, ¿no? Judío, y no le recibieron, ¿sí? No le Así es, recibieron. así sí. Más adelante Juan dice que a los suyos vino, pero los suyos no le No recibieron. Y le es triste esa recibieron. historia, ¿no? Así es. Es Hay muy triste. que ver que el pueblo elegido de Dios, al pueblo que Dios había elegido para que lo representara aquí en la tierra, vino y ni siquiera lo conocieron, antes lo ultrajaron, lo maltrataron, ¿no? Sí. Entonces, eso es algo decepcionante digamos, en el caso de humano, ¿no? De una humanidad, pero vemos que Dios, su gracia no tiene límite y su misericordia, pues tampoco, ¿no? Y su amor, infinito e incomparable, ¿no? Sí, eso abarca, porque a lo último en la cruz Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben Saben lo lo que que hacen. hacen, así es, Uno así dice, es. y uno piensa, ¿no? En ese momento de la sabiduría humana, perdón, la sabiduría divina, que dice, o sea, no importa lo que me hayan hecho, porque eso es sabiduría y también es misericordia. Misericordia, No exactamente, y importa lo que me gracia. hayan hecho, yo quiero
y vine a darles vida eterna, ¿sí? Amén. Quiero Amén. tocar ese punto de Juan capítulo 1, versículo 14, que dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ahora, quien lo está hablando y quien lo está escribiendo es Juan. Y Ujú, eso es, y esto Juan lo escribe porque él ve a Jesús y él ve que en Jesús hay una persona totalmente diferente, ¿sí? así es, A así las es. personas que él habría conocido en todo el tiempo de su vida. Ujú, Él dice, ese verbo del que estoy hablando, que era Dios, que estaba con Dios, ese verbo se hizo carne y habitó conmigo, habitó entre nosotros. Yo pude ver que esa ujú. persona a la que yo seguía, a la que yo miraba, a la que yo contemplaba tanto, esa persona era Dios, era Amén, Dios. así es. Sí. Y dice, y contemplamos su gloria, Gloria. ¿sí? Ahora, él dice contemplamos, ¿no? Ujú, Porque no solamente fue él el que lo vio, sino que fueron varias personas los que contemplaron su gloria y ellos podrían decir, reunirse para hablar sobre este tema, como la gloria del unigénito del Padre. Y esto es muy importante, las frases que él dice en este momento. ¿Por qué? Porque él se acuerda, papi, que él vio a Jesús transfigurado en el Monte así, Santo, como dice Pedro. así Él lo es. vio transfigurado. Ujú, ujú, Y él vio que él era Dios. eso. Y él vio la gloria del unigénito del Padre. No solamente en las obras que hizo, sino porque lo vio transfigurarse. Ajá, Y esta escena fue muy impactante para la vida de Juan. No solamente para la vida de Juan, sino también para la vida de Pedro, porque más adelante, en uno de los libros, o sí, en una de las cartas las que cartas, las epístolas, sí. Pedro escribe, él dice que estuvimos en el Monte Santo. ¿Sí? Ujú. Entonces, vemos ahí cómo hay verdaderos testigos de ese Dios encarnado, ¿no? O sea, personas que verdaderamente tuvieron la certeza de ver a ese verbo con toda su gloria y todo su poder, ¿no? En la transfiguración, ¿sí? Entonces, yo digo, ¿qué nos pasa? Digamos que los que no creen en ese Dios encarnado, ¿no? Cuando tenemos suficientes testigos que fueron testigos oculares de ese de esa gloria y esa gracia divina encarnada en Cristo Jesús. Así es. Es que si a ellos se les pareció muy difícil creer, ¿no? Ellos no pudieron creer. Ujú, A pesar de que tenían todas las evidencias, ellos eran tardos para creer. Y la pregunta es si nosotros también estamos en esa situación, ¿no? Después de tantas pruebas que el Señor ha hecho con nosotros, si todavía somos duros para creer en Él, en Jesús. También quiero hablar acerca de la frase donde dice lleno de gracia y de verdad, ¿sí? ujú, O sea, él pudo ver en todo el versículo que el verbo se hizo carne, el Dios poderoso, todopoderoso se hizo carne, habitó entre los seres humanos, él vio la gloria y él no lo vio con el concepto que tenían las personas en ese tiempo y las personas que tienen el concepto hoy en día. ¿M? El concepto de un Dios malo, tirano, un Dios que espera a que tú hagas algo malo para luego castigarte, ¿no? Sino que así es. él vio en ese Jesús la imagen de Dios reformada, ¿sí? Él vio la imagen de Dios como lo era, no como se lo habían pintado, porque el engaño de Satanás a lo largo de la humanidad ha sido pintar a Dios como un Dios malo y Muy tirano, tirano, así ¿sí? es. Ujú, Esa ha sido su obra magnífica, terrorífica y maléfica
de pintar al Dios tan bondadoso, tan misericordioso y tan lleno de amor como un Dios malo y tirano. Y esa ha sido siempre su labor. Esa siempre ha sido siempre su labor. Pero Jesús lo que vino fue a reivindicar el carácter de Dios, no Sí, solamente a las personas que viven en este tiempo o que vivieron en ese tiempo, sino a los ángeles que no han pecado, a los ángeles que pecaron y cayeron, y a todos los habitantes de del universo en el cual estamos, así es. para que el mundo, el universo y el cielo conociera quién es Dios realmente, y que Así lo que es. dijo Satanás fue mentira. Por eso dice allí, lleno de gracia y de De verdad. verdad. Porque a pesar de que nosotros hubiésemos caído, ¿no? A pesar de que nosotros y la raza humana se hubiese degradado tanto, Dios mostró tanta misericordia, tanta gracia para con el ser humano. Y no Y solamente eso, sino verdad. sí, y ahí yo podía, ahí cabría la pregunta de que, ¿por qué en vez de decir de gracia y de verdad no dice Padre lleno de gracia y de misericordia, sí o no? Pero Ujú. ¿qué quiere y resaltar ahí? La verdad. La verdad, ¿sí o no? En medio Que de no tanta es como mentira. Satanás lo ha dicho por todos los tiempos, ¿sí? Sí, Sino resaltar la verdad, ¿sí? ¿Cuál es la verdad? Y la verdad es que la misericordia y la gracia de Dios encarnada en Cristo Jesús, ¿sí? así Que es. dio a su Hijo unigénito para darnos salvación a través de la cruz del Calvario, ¿sí? Y eso es verdad, ¿no? Ujú. Eso es verdad. Sí, claro. Porque lo contrario es la mentira y lo contrario es la mentira que se le ha vendido a la gente durante muchísimo tiempo, que pueden heredar la vida eterna, o que pueden ir al cielo simplemente con pagar penitencia en el purgatorio. Sí, es una gran mentira. Ajá, Es una gran mentira que Dios es malo, siendo que Él es tan misericordioso con nosotros. O sea, lo que vino a Jesús fue a dar gracia, no solamente por la vida que Él mostró, sino por su sacrificio y verdad. ¿Sí? Él amén, vino así a es. hablar la verdad, Ujú, porque Él no va con el padre de la mentira, que es Satanás. así es. Bueno, Jesús fue enviado por el Padre. Tenemos una gran verdad aquí, es que Jesús fue enviado por el Padre. ¿Por qué fue enviado por el Padre? Porque esa constante de frase de Jesús, eh, que el Padre me envió, el Hijo no vino para hacer, no vino, o sea, alguien tuvo que enviarlo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Jesús constantemente hablaba sobre que Él fue enviado. ¿M? Porque el Padre, Dios, ¿no? Ama Sí, a toda la humanidad, ¿sí? así es. Vuelve otra vez a reivindicar el carácter de Dios. No fue solamente el hecho de que Jesús decidió venir porque sí, sino porque el Padre que ama la raza humana lo envió, le dijo, ve y salva la raza humana. ¿Qué tal le parece? Bueno, aquí vemos el ser enviado de Dios. Quiere decir de que Jesús trae una misión. ¿Y cuál era esa misión? Reivindicar el nombre, el nombre de Dios que había sido puesto, como dice, por bajeza, por tierra, por Satanás, ¿sí o no? Y más que la prioridad, digamos, entiendo yo, y dice, em, de que más que venir a salvar la raza humana, que sí, era ese el propósito de Dios, pero más que eso era reivindicar el carácter de Dios, ¿sí? Que era un Dios santo, misericordioso, un Dios capaz de dar.
a su Hijo unigénito, ¿sí? Para dar, para salvar a la raza humana, ¿sí? Entonces, aquí vemos que el nombre de Dios estaba en juicio, ¿sí? En Así juicio es. por los seres celestiales, ¿sí? Por todo lo que Satanás les había expuesto a ellos, ¿no? De que Dios era un tirano, que Dios era un Dios eh, y que no era compasivo, que era un Dios que, 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 que quería imponer su ley, ¿sí? Sí. Entonces, Dios tenía que reivindicar es su nombre, su carácter, ¿sí? Que no era lo que Satanás decía, sino que el mundo, tanto el mundo caído como las huestes celestiales, todos iban a conocer esa gran verdad que era el carácter de Dios, ¿sí? El Ujú. carácter, el verdadero carácter de Dios, ¿sí? Entonces, a pesar de que muchos ángeles se dejaron engañar por Satanás, muchos sí estaban conscientes del carácter de Dios, pero de todas maneras ese carácter de Dios ya estaba en tela de juicio, como dicen por ahí, ¿no? Sí, claro, porque lo que hizo Satanás fue eso, poner en tela de juicio el carácter de Dios. Y eso fue un golpe muy duro, no solamente para Dios, sino para las otras criaturas, porque Sí, fue en claro. base a eso, a ese problema que Satanás generó, que muchísimos ángeles se perdieron y que muchas personas también se perdieron y se perderán, ¿no? Ajá, así Y es. todavía nosotros estamos en el juego de la vida. Por eso Jesús vino con la verdad, a decir la verdad a las personas. Y las escrituras dicen que muchos son llamados, pero pocos son los Pocos los escogidos. escogidos. Así es. Así es que bueno, vamos a mirar el primer texto que dice, yo salí de la presencia del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo al mundo y voy al Padre. ¿Mm? Jesús sale de la presencia del Padre y él viene al mundo y su misión era regresar otra vez al Padre. Esa era su misión, porque él no Así era de es. esta tierra, él era de Ujú. otra tierra, pero él era del cielo, ¿sí? Finalmente sabremos por las escrituras o sabemos que Jesús a hacer su tabernáculo, o sea, él va a habitar en esta tierra por la eternidad. ¿No? Pero en tanto que estamos en este momento, él, su morada está en el cielo, ¿sí? ¿Por qué salió de la presencia del Padre? A hacer una misión muy grandísima, ¿sí? La misión grandísima era poder salvar a la raza humana, inclusive si él perdiere, si él se perdiese, ¿no? Porque cuando él vino a la tierra, él inmediatamente empezó a jugar el juego de la vida que todos jugamos, a salvarnos o a perdernos. Pero las Así es. escrituras desde el inicio daban la victoria a Jesús. Él es nuestro Salvador. Él Amén. es quien nos liberta. Entonces Jesús vino, fue a ratificar lo que ya estaba profetizado. Obviamente la lucha no fue fácil, la lucha fue difícil. Y Jesús tuvo que lucharla muy duro para salvarnos a nosotros, pero lo logró. Y gracias a Él que lo logró. Amén. Amén. Ya aquí vemos en este versículo que está reducido el la gran creencia del cristiano, ¿no? La preexistencia de Cristo como, como el Dios, ¿sí? Y también la encarnación, ¿sí? La encarnación de,
de un Dios, ¿sí? Del mismo Dios creador, ¿no? Y Ujú, la resurrección, ¿no? La ascensión al cielo, ¿no? Entonces, vemos que en este versículo está plasmado todo una gran el fundamento, podemos decir, de la fe cristiana, ¿no? De el Dios encarnado, el Dios, eh, el Dios, el Dios encarnado y el Dios resucitado, ¿no? El Dios que ascendió al cielo nuevamente, ¿no? Entonces, ujú. porque, y en este versículo nos da la certeza, ¿no? Nos dio la certeza, nos da la certeza de no como hay la creencia de muchísimas denominaciones de que la obra, la obra redentora o el plan de redención se acabó en la cruz del Calvario, ¿no? Ajá. ¿No? Que ahí Hay muchas terminó. iglesias que piensan eso. Y resulta que si Jesús hubiera quedado allí en el sepulcro, de nada hubiera servido todo lo que él hizo, ¿no? Ujú, Pero el haber resucitado y haber ascendido al cielo nos garantiza que ese sacrificio va a estar completo, ¿sí? Que esa redención va a ser completa porque allá es donde se está completando ahorita la gracia de Dios, ¿sí? La ujú. gracia de Dios, que es donde está dando a cada cual conforme a lo que merece, ¿sí? A sus obras. Entonces, en la cruz del Calvario no se acabó de completar el plan de redención porque falta el dar, el darle el galardón, ¿sí? Ujú. El darle el galardón a los que se van a salvar o a los que se van a perder, ¿no? Entonces ahí dice que yo salí del Padre. Y me llama la atención esta versión, porque esta versión dice bien claritico, yo salí de la presencia. En cambio hay otro que dice yo salí del Padre. Y de ahí que muchas personas cogen ese versículo para decir, esos que creen que Jesús fue engendrado, como dice en Hebreos, que Jesús fue engendrado. Entonces lo primero que dicen al leer ese, donde dice que yo salí del Padre, dice, ¿sí ve? Ve, ahí dice que él salió del Padre, o sea que él es engendrado, porque dice que pero no, está clara bien que dice, yo salí de la presencia, ¿sí? O sea, estaba en la presencia del Padre y salió y se fue, ¿sí? Para la tierra. Pero cuando dice salí del Padre, entonces hay muchas personas que dicen que Jesús fue engendrado y que salió de la costilla, igual que Evan de la costilla de Adán, que entonces que por eso Jesús es engendrado. Entonces, y se pegan de ese versículo que dice, y yo salí del Padre. Pero buena esa versión que dice, y yo salí de la presencia del Padre. Claro, porque es que si nosotros tomamos a Jesús como un hijo engendrado de Dios, ¿sí? Ujú, Pues no sería Dios. Aunque claro. muchas personas creen en eso de cuando Jesús sale de sale de Dios, en cierta manera, entre Ujú, comillas, sale de Dios, ellos dicen que Jesús habitaba en Dios desde la eternidad y que en un momento Dios sacó a Jesús, lo engendró. Lo mismo que sí. tenían la concepción de los griegos, ¿sí? El Ajá, demiurgo, ese Dios que se les sale un poco de poder y ese es el logos. Pero Juan afirma en los versículos que vimos y que veremos que la existencia de Jesús es antes de cualquier otro principio, ¿sí? Por así eso es. es, yo salí de la presencia del Padre, ¿m? Ujú, así es. De la presencia del Padre, no Así del es. Padre, No ¿sí? del Padre, De la misma exactamente. manera, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida Ya, en rescate fíjate, por por muchos. mucho. Este es un versículo muy bonito, Muy bonito. porque este versículo dice esas palabras para dar su vida en rescate por muchos, ¿sí? Sí. Y esto es muy interesante porque aquí hay un juego no solamente de palabras, sino de versiones.
¿verdad? Sí, a mí sí, exactamente. Eso le iba a decir que de versiones, porque hay una versión, la 1995, esa dice para dar su vida por todos, Ujú, ¿sí? Por todos. Y esta dice por muchos. Pero si uno ve el contexto a nivel ya creencia, a nivel creencia, entonces uno dice si es por mucho. ¿Por qué? Porque ¿qué dice Juan 3:16? ujú. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, ¿sí? No dice para que todos se salven sin creer, con solo ya el sacrificio ya. No, tienen que ¿qué? Que Creer, creer. Entonces claro. no son todos, porque si dijera que digamos, para que todos se salven, entonces todos, Sí, porque hasta el diablo se salva. exactamente, ahí se salvaría hasta el diablo. Pero aquí la condición es que Que creer, creer, exactamente, creer. creer. Entonces me parece ahí, claro, Jesús vino a dar la vida por todos, Claro, pero no todos van a creer en van él, a creer. en él desafortunadamente, ¿sí? Ajá. Entonces, sí, va a ser por muchos. ¿Por muchos quiénes? Por muchos que van a conocer la palabra de Dios, que van a conocer ese Dios encarnado, ese Dios, ese amado crucificado, Ujú. y van a creer en Él. Y Así es, eso van a ser esos muchos que se van a salvarse. así es. No son todos, Exactamente, no son no todos. son todos, porque los demonios Ujú. también creen y tiemblan. Pero no Ahí dejan de falta ser la, demonios. no dejan de ser demonios, no, no Ujú. obedecen al Señor. Exactamente. Y eso es lo que dice el versículo. Lucas Exactamente. 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ujú. ¿Sí? Faltó agregar ahí arriba el Ajá. de Mateo 20:28, el de vino a servir, ¿no? Que vino fue a servir. Jesús nunca permitió que le sirvieran a él, o que él llegara y sentarse y bueno, y que vengan, me lavan los pies, véngame, ¿sí? Siempre él estaba dispuesto, ¿era qué? A Servir. servir, a socorrer al afligido, a consolar al sufriente, ¿sí? Y a sanar al enfermo, los enfermos, ¿no? Siempre Ujú. tenía esa disposición, era de servicio, de servir, ¿sí? Así es. Y eso es muy bonito porque en esta era y en esta vida, ¿no? Las personas quieren dominar, quieren tener poder o no, queremos. Ujú. No nos salimos de Sí, esa sí, sí, sí. colada. Y Queremos que sobre nos todo a que nos sirvan, sirvan. Ajá. queremos que nos sirvan, pero Jesús nos sirve, ¿sí? Todos los días nos da el agua, el aire, la comida, todo, La todo nos lo vida, da, la la vida, salud, el todo. trabajo, las fuerzas. O sea, Sí es. Jesús es la persona más benefactora Benefactor. del universo, Amén. filántropo por Amén. excelencia. Así es. Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, ¿sí? El Hijo del Ujú. Hombre ha venido, ha venido. O sea que antes de que llegase a esta tierra judea, Él ya era, había venido. Y claro, las personas que escuchaban esto eran judíos que lo veían en carne y hueso, que era un joven así de 33 años, ¿sí? Ujú. Que era humilde en su manera de vestir, de hablar, era sincero y claro, conciso, al punto. Era una persona que no se dejaba llevar por emociones o sentimientos, sino que tenía dominio propio y hablaba con coherencia cada palabra que salía de él. O sea, en cierta manera, ellos veían a un ser, pero ellos decían, ¿cómo es que ha venido este hombre? ¿De dónde ha venido? ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Dónde era antes? Claro, Jesús tenía que empezar a, con pocas pinceladas, poder llenar su mente del concepto divino de la misión del Mesías, ¿sí? Así Porque es. si él hubiese dejado ese tema aparte, o sea, si él no hubiese tocado su existencia, pues quedaría
en una incógnita, no solamente para ese tiempo, sino para este tiempo. Y muchos Sí. dudaríamos de Jesús, ¿sí? Ujú. Pero Jesús muy claramente lo dijo en muchos pasajes. Él dijo, el hombre no vino para ser servido, sino para dar su vida. Yo salí de la presencia del Padre. El Hijo del Hombre ha venido a buscar. O sea, que antes de su nacimiento en Belén, él ya tenía existencia. Amén, Y así es que de es. eso estamos hablando. Y esto, ese es Ujú. el tema, ¿no? Que él Así es. tiene su existencia antes de venir a esta tierra. Ujú. ¿Qué dice Mateo 5:17? Bueno, Mateo 5:17 dice: "No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplirla". Ok, entonces Sí. vuelve a tocar la palabra he venido, ¿sí? Ajá. Lo mismo He dice venido. Mateo 5:24, yo no he sido enviado. Marcos 1:38, porque para esto he venido. Lucas 19:10, que ya lo tocamos, porque el Hijo del Hombre ha venido y a buscar lo que se había perdido. Entonces, Así es. bueno, Jesús vino, sí, Jesús Ujú. vino, pero ¿de dónde vino? Esa es una pregunta, ¿no? Muy interesante. Pues Jesús Así vino del es. cielo, sí. Jesús vino del cielo. Dice Juan capítulo 3 versículo 31. El que viene de arriba está por encima Encima de de todos, todo. y el que procede de la tierra es terrenal, y su habla procede de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. Y dice, testifica de lo que ha visto y oído, y nadie recibe su testimonio. O sea, Jesús está hablando de él, y Jesús dice, el que viene de arriba está por encima de todos. Él venía de Ujú. arriba, sí. Luego Así dice en es. Juan 3:13, nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Nadie El más ha que subido al cielo Ujú. en la forma en como Él lo hizo, porque otras personas ya subieron al cielo en ese tiempo, que era Enoc y Elías ya habían subido al cielo. Ujú. Pero Él dice, nadie ha Pero subido no al cielo, habían sino el bajado. que descendió, no habían bajado, solo subieron, pero no Exactamente, habían esto lo bajado, subieron, ¿sí? sí. Ajá. Jesús subió, Jesús descendió y volvió a subir. O sea, eso es un Amén. milagro trascendental, ¿no? Y vemos que esa es la garantía, ¿no? Esa es la garantía de Dios, de que era Dios, ¿sí? Ujú, De que bajó del cielo y volvió a subir y está allá, ¿sí? así es. Ministrando desde allá, desde su lugar santísimo, ¿sí? Entonces vemos que esa es la garantía, que hubiera venido del cielo y que a ese mismo cielo hubiera regresado, Ujú, ¿no? Entonces, eh, es un gran, digamos, misterio, ¿no? Pero que a la vez es una gran seguridad para nosotros de esa salvación a la que Él vino a impartirnos, a que Él nos vino a proveer, ¿no? De esa salvación, ¿sí? así es. Y es que la cuestión es que muchas personas esperan en este tiempo extraterrestres. Yo creo que si aparece un extraterrestre, lo entrevistan. No, y eso Aparece, está, pues se está llenando últimamente. Ya dejaron un poquito de darle, o yo no, hace rato que no veo noticias, pero de eso era cada ratico, eso estaban bombardeando el año pasado y el antepasado, bombardearon casi todo el año con eso de que Estados Unidos, inclusive es que tenía un extraterrestre por allá donde lo estaban ¿cómo es que es esto? ¿Cómo es que dice? Lo estaban sí, estudiando, estudiando, sí. estudiando, a ver qué era. Es que lo tenían por allá embalsamado prácticamente, pero que lo estaban estudiando. Y por allá que estaban alistando supuestamente una tierra, un área grande allá con todas las plataformas donde supuestamente iban a caer las naves esas extraterrestres, le estaban alistando, ¿verdad? El Esto, aterrizaje. el aterrizaje, eso está. Entonces vemos cómo Satanás está adiestrando, ¿no? Las mentes de las personas para extraviarlos
de la venida real de nuestro Señor Jesús, ¿no? Ujú. Yo dije y toqué ese tema porque creo que las personas le hacen mucha publicidad a eso de los extraterrestres, ¿sí? Ujú, Pero es que vino un ser que no es de esta tierra, ¿sí? Que fue Cristo Jesús. Y a ajá, él tratan de opacarle todo lo que tenga que ver con él, su nacimiento, su genealogía, su em, ascensión, su ascensión. En cierta manera tratan de opacar a Jesús, el verdadero ser que no es de esta tierra, que vino a esta tierra, lo tratan de dejar a un lado y lo misterioso, lo que no tiene valor, a eso sí las personas le hayan em, le buscan, ¿no? Le buscan mucho. Y por eso las escrituras dicen, nadie ha subido al cielo sino el que descendió el que del venció cielo, del ¿sí? cielo, El que así es. descendió del cielo, el Hijo del Hombre, o sea, Jesús es ese ser extraterrestre, porque no es de esta tierra, que vino a esta tierra a morar con nosotros. Y Juan, ahora uno, si uno se pone a pensar con los extraterrestres, uno no sabe de dónde vendrán ellos. Uno no puede decir de que vienen del cielo, porque, ¿sí? sí, es Entonces, que es, entonces, mientras que acá las Sagradas Escrituras nos dan la certeza y la seguridad de que vino del cielo, ¿sí o no? así Y a es, ese cielo volvió a subir, ¿no? ajá. Dice las escrituras, y si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. O sea, vuelve otra vez a Ujú, recordar, o sea, hay muchos versículos en los cuales Jesús recordaba eso, ¿no? Yo no soy de esta tierra, yo no soy de esta tierra. Juan 17:5 dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú glorifícame tú, en tu misma presencia, con la gloria que yo tenía en tu presencia antes que antes que existiera existiera el el mundo. mundo. O sea Entonces, que las personas que escucharon esas palabras, esas tenían dos opciones, o creer lo que estaba diciendo o no creer. yo creo que si alguien, si un evangelista ha exaltado, realzado tanto la verdadera o sea, la naturaleza divina y la preexistencia de Dios, fue el apóstol Juan, ¿no? ¿Por Ajá, qué? Porque él fue un testigo ocular, ¿sí? De ver su gloria, su poder, su majestad, ¿sí? así es. Cuando fue transfigurado. Entonces, por él resalta tanto la preexistencia de nuestro Señor Jesús, ¿sí? Y da la certeza de ese ser divino, de ese Dios encarnado que por su amor y su gracia se dio a sí mismo para darnos la vida eterna, ¿sí? Entonces, Juan resalta mucho esa parte De de Jesús. Jesús, ¿no? Su divinidad, su preexistencia de desde antes de que el mundo existiera, ¿no? Como Ujú. dice ahí. Sí. Dice también Juan 8:58, les dijo Jesús, de cierto os digo que antes que Abraham existiera, yo soy. Yo soy. Y esa palabra yo soy, ¿sí? Se encuentra en Éxodo capítulo 3 versículo Ujú, 14, cuando Dios le dijo a Moisés, yo soy el que soy, y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me he enviado a vosotros. Jesús relaciona a él con el Dios que habló con Moisés, ¿sí? ujú, Y Jesús, según lo que dice este versículo, Jesús habló con Moisés. Y exactamente. Jesús le dijo, yo soy el que soy. Y le dijo a la raza humana en ese tiempo, yo soy el que hablé con Moisés, a quien ustedes siguen. Ujú, Pero a quien ustedes siguen no es a mí, sino que ustedes siguen es al diablo, les dijo muchas veces. sí, Si ustedes fueran hijos de Dios, no procurarían matarme. Y ellos dijeron, pero ¿cómo piensas, demonio tienes? ¿Quién procura matarte?
Y unos versículos después decía la multitud, ¿no es este Jesús al quien al buscan quien para buscan. matarlo? Uy, Y esos judíos se tuvieron que comer esas palabras, porque las palabras de Jesús, yo soy, referenciaban inmediatamente al Dios que habló con Moisés. Y esto es muy exactamente. interesante. Esto es S- muy Sí, porque vemos que el mismo Cristo fue el que se le apareció a Moisés en la zarza, Ujú. ¿sí? ¿Y qué es zarza? Y eso lo mismo lo dice Pablo. Exactamente, ¿qué es zarza? Zarza es un paligral ahí, o sea, Un palo, un chambo, un un chamizo, un chamisero chamo, ahí, un un chamizo. chamisero que no tiene presencia, no tiene, sí, como dicen, un chamisero ahí tostado, ahí seco ahí. Ajá, Entonces vemos que, y lo mismo el paralelo con con la Jesús. presencia de Jesús aquí en la tierra, que No era tenía humilde, parecer no tenía, ni como dice hermosura, Isaías, no tenía hermosura ni parecer, ¿no? Y, como y raíz es de tierra seca, dice exactamente, Pablo también. pero vemos que no se comprende el por qué los judíos que eran tan estudiosos, porque ellos se sabían la Torá A mí me parece que ellos no estudian la Biblia. pero los fariseos sí, porque No, los fariseos, por eso Pablo decía que era fariseo de fariseo, pero no porque entendían él la era Biblia. estudioso, los fariseos. Y si uno se da cuenta, ese era un santo y seña. El yo soy es un santo y seña Para del ellos pueblo de sí. Israel, Ujú. claro. Era el santo y seña porque cuando Moisés le dice que, y si voy allá al pueblo de Israel, allá a Egipto, y le digo a ellos, bueno, a mí me mandó Jehová, ¿qué les digo quién es? Entonces, ¿qué dice Dios? Dile que yo soy el que soy, te ha Enviado. enviado, ¿sí o no? Entonces, desde ahí ya ellos sabían, conocían ese santo y seña, Ujú. de que Dios le había dicho que era yo soy, que era el yo soy. Y cuando Jesús se le presenta acá, le decía, yo soy la que, la verdad, yo soy el camino, yo soy la luz, ¿sí? Ellos tenían que haber relacionado esa palabra, yo soy, mire, este es Dios, es el mismo Dios que nos está hablando, porque vea, miren, busquemos aquí atrás donde dice que le dijo a Moisés que nos dijera que yo soy, el que soy nos ha mandado, me ha mandado. Por Entonces, eso yo creo que ellos ellos no tenían que leían la haber, Biblia. O bueno, si la leían, de n- pronto fue no escudriñaban, ¿no? el prejuicio de ellos, no tanto fue el no saber, sino el aferrarse en ellos al El poder deseo del poder. y al no quedar como ridículo, ¿no? Al no pensar de cederle, como dice, la voluntad de ellos ser sumisos a Ujú, Jesús, al verlo de que él era un triste carpintero, o un simple carpintero, de los más humildes que habían por ahí, y ellos, claro, que ellos eran los grandes líderes religiosos, pues cómo se iban a rebajar a ser sumisos a él, ¿sí? ¿Cómo ujú. hubieran quedado ellos, mejor dicho, al tener que doblegar su cabeza o su conocimiento a un carpintero que ni siquiera estudió, pero que los dejaba anonadados con todo lo que la Ujú. palabra que les exponía, ¿no? Entonces ellos no querían quedar como dicen ahí, como ridículos ante Jesús, ¿sí? Y eso, ese ego los mató, Ujú. los llevó a la perdición. Y es que cuando decimos que los llevó a la perdición, o bueno, cuando las personas piensan en los judíos de ese tiempo, esas personas van a ser resucitadas y van a ver la venida de Jesús, Así ¿sí? es, así es. Ujú. Y esas personas se darán cuenta que el que ellos sacrificaron o mataron era el mismo El Jesús, ¿sí? mismísimo El Dios mismo Dios. encarnado. Dice primera de Timoteo 1:15, fiel es esta palabra y digna de toda aceptación. ¿Cuál? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice Pablo. Ujú. Que Y yo,
yo poniéndome a pensar ahí, cómo tenemos ese nosotros el concepto hoy en día de Cristo también? ¿Será que verdaderamente estamos creyendo en su palabra y estamos de verdad poniendo atención a su palabra, a lo que verdaderamente Él quiere que nosotros entendamos, conozcamos y sobre todo que apliquemos a nuestra vida? Entonces, muchas veces nosotros nos detenemos es a criticar y a enfatizar en los judíos, que tan tercos, Ujú, pero ¿cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestro entendimiento hoy sobre las cosas de Cristo, sobre su propósito en nosotros? ujú, ¿Ve? Entonces, como dice la hermana Elena G. White, ¿no? Que vemos nosotros día en todo momento que examinarnos a nosotros, a ver ujú. cómo estamos espiritualmente, ¿no? Porque una cosa es ir los sábados o ir a cada rato y eso, pero nuestra vida espiritual, ¿cómo está? Ujú. Y es que las personas, o sea, uno piensa muchas veces en tantas cosas que no son importantes, ¿no? Que no nos llevan a un crecimiento espiritual. Así Y es, esas cosas, obviamente, pueden ser muy atractivas, pueden ser muy entretenedoras, pero si no están de acuerdo a las escrituras, entonces posiblemente estaremos perdiéndonos la vida eterna. así es. Ujú. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Esa fue la misión de Jesús, salvar a los pecadores. Así es que su preexistencia obviamente era mucho antes de lo que muchas personas creen y aún teniendo las escrituras, porque estamos citando las escrituras y en las escrituras hablan sobre la preexistencia de Jesús. O sea, que Jesús existía mucho antes de venir De aquí venir a aquí al esta mundo. tierra. Así es, así Colosenses es. 1:16 dice, porque en Él, o sea, en En Jesús, que está hablando Jesús en Jesús, habita fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y en la y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, tierra, dominios, dominios. principados o autoridades. Todo Todo fue fue creado creado por por medio medio de de Él Él y y para para Él. Él. Y vea lo Amén. interesante que dice. Ujú. Él Él antes. antecede todas las cosas y en Él todas las cosas subsisten. Amén. O sea, Eso ¿cómo un es. creador va a crearse a sí mismo? Ujú. Eso es ilógico. Y si Jesús es el creador de todo, ¿cómo podremos pensar de que Jesús tuvo un principio? Jesús no tiene principio y Jesús no tiene fin. Jesús es desde antes, desde las edades de la eternidad, que nosotros no comprendemos eso. Por más de que querramos expandir nuestra mente hasta el origen de Dios, nunca vamos a poder llegar. Nunca. Porque no entendemos el origen de las cosas, mucho menos el origen de Dios. ¿Sí? No Así podemos es. entender las cosas de esta tierra. Nos hemos demorado 6000 años en poder llegar al conocimiento completo sobre la naturaleza, las leyes de la naturaleza, sobre los cambios físicos, químicos de los elementos de la tierra, la luz, el magnetismo. Y ni siquiera hemos llegado a una pequeña parte de todo el gran conocimiento que tiene no solamente este mundo, sino la Tierra y este mundo, el universo y el universo. ¿Cómo vamos a llegar si ni siquiera podemos entender nuestro cuerpo? ¿Cómo vamos a llegar a entender cosas tan grandes como lo que es la eternidad de Dios? Lo único Así es. que podemos hacer es, como dice el espíritu de profecía, el silencio es elocuencia en este tema. Nos toca Así es. entender, tal como dice las Escrituras, que Jesús, Él es el que antecede todas las cosas, todas las cosas. Así es. Y lo otro es que, digamos, si una criatura creada
pudiera crear, ¿cuántos no crearía Satanás? ¿Cuántas claro. cosas no crearía Satanás? No hubiera creado ya Ujú. Satanás, ¿sí? Pero una criatura creada no puede crear, ¿sí? Entonces, Sí puede engendrar, ¿no? engendrar es una cosa, Pero pero no crear de la crear, nada, no. no crear de la nada, ¿sí? Entonces, em, vemos que ese concepto de que Jesús es engendrado, que es creado, y es bastante erróneo, ¿sí? Claro. Bastante erróneo. Porque es que se necesita entender la divinidad de Dios, porque Jesús Exactamente, es Dios. Si exactamente. quitamos a Jesús de la divinidad, no sirve de nada el resto, ¿sí? Porque Ujú, la salvación viene de Dios y Él la ejecutó exactamente, en la cruz. Dice exactamente. las escrituras en Miqueas 5:2, pero tú, oh Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será el gobernante de Israel, cuyo origen es antiguo desde los días de la eternidad. Yo creo que no hay un texto más claro como este, ¿m? Cuyo origen es antiguo desde los días de la Desde el eternidad. día de la ¿Hablando de eternidad. quién? De De Jesús. Jesús, del Ajá. gobernador de Israel, Ujú. que saldrá de Belén. ¿Dónde nació Jesús? Belén En de Belén de Judá. Efrata, ¿sí? Y de allí salió el Rey de Reyes y Señor de Señores. Señor de señores. Él montó en un pollino de asna, como solían montar los pollinos de asna, como solían montar los reyes. En la antigüedad, él montó como montaban los reyes de la antigüedad, y él es el que recibió el reino, la gloria, la honra y la potestad del cielo. Él la recibe, no la toma por la fuerza, sino que la recibe. Él recibe el poder porque se lo entregamos, porque decimos nosotros y todo el universo al ver cómo un reino y un gobernante diferente al de él se levantó contra él y trajo tantas cosas malas sobre no solamente esta tierra, sino afectó el cielo y afectó de manera también indirecta a los otros mundos. Entonces, cansados, la humanidad, el cielo, los seres celestiales, le entregamos el poder a Jesús. Le Amén. entregamos el poder a Jesús, porque Él es el único que puede gobernar todo el universo, porque ya nos mostró qué es lo que Él hará si Él es el gobernante del universo. Amén. Será misericordioso, compasivo y bondadoso, Piadoso. piadoso. Isaías, También ahí nos dice, ¿no? Nos aclara, ahí sí como dice, nos da la solución de los preconceptos, ¿no? De, de la preexistencia de Jesús, ¿no? Dice, ujú, de los días de la eternidad, ¿no? O desde los sea, de días de la los días de eternidad. la eternidad. Así es. Entonces, debemos de detenernos, ¿no? En escudriñar las escrituras para poder tener claro la preexistencia de nuestro Señor Ujú. Jesucristo, ¿sí? Para no caer en tantas creencias y denominaciones que o son solo Jesús o solo Dios, o porque hay unos que no, que es solo Cristo, que Dios se vuelve Jesús cuando quiere Jesús, o se quiere. Entonces, aquí nos está diciendo Es que un Dios un transformes. Dios, sí, pero aquí nos está diciendo que Jesús, que el Cristo resucitado es desde los días de la eternidad, ¿sí? Así es. Dice Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el dominio estará sobre su hombro. Se llamará su nombre admirable, Nombre consejero, consejero, Dios Dios fuerte, fuerte, Padre Padre eterno, eterno, príncipe de príncipe paz. de paz. Es el nombre antiguo, el nombre en la antigüedad para los hebreos, para los judíos, significaba muchísimo en cuanto al carácter, ¿sí? En cuanto a su personalidad y su esencia.
De ujú, Jesús entonces se habla que es el admirable consejero, Dios fuerte, ¿sí? ujú, Padre eterno, ¿no? Cuando Jesús le dijo, Andrés le dice a Jesús, Señor, muéstranos al Padre y nos basta, ¿sí? ujú. Y Jesús le dice, hace tiempo que estoy con vosotros y me habéis visto, no sabéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Entonces, luego dice, príncipe de paz, el príncipe de paz, el que trae paz. Hágale cuidado que hace poquito escuché yo una polémica de que decían de que si era viable decirle a Jesús Padre, Padre eterno. Ujú, Y hubo una polémica ahí donde decían que unos que sí, otros que no, porque pues que no había referencia de que para orarle a Jesús como Padre eterno. Pero vemos que aquí en Isaías 9:6 nos dice ujú. bien claritico que es nuestro Padre eterno, ¿sí? Dice, y será llamado que Padre eterno, Dios fuerte, príncipe de paz, ¿sí? Así es, Entonces, Jesús tiene todos los atributos para ser, que empezando que Él es nuestro creador y es nuestro Padre, así porque es. es nuestro creador, porque dice que Ujú, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que fue hecho es hecho, ¿sí? ajá, Entonces, vemos que si Él es nuestro creador, pues es nuestro Padre, ¿sí o no? claro, Entonces, así es. Y vamos a ir a ese texto que nos dice, muéstranos al Padre, Fel- muéstranos al fue Padre. Felipe, creo que el que Felipe, decía, Felipe fue el que lo dijo, sí, sí, Felipe. muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido. Ujú, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? sí, sí. Así es que Jesús es el Padre, no solo porque Él es parte de la divinidad, sino porque en Él está toda la divinidad. Sí, Dice un versículo que dice, porque en él habita toda la plenitud de la de deidad. la deidad. Ujú, Ujú, toda la plenitud de la deidad. Y por eso había cuando había también esa polémica de que, ¿por qué se decía que Pedro había mandado a bautizar en el nombre de Cristo nada más? ujú. ¿Sí? Pero en él habita toda la plenitud de la deidad. Y como tal, él puede en lo sumo, como dice, salvarnos, ¿sí? Ajá, A lo sumo. Entonces, no hay ningún, digamos, problema de que Pedro hubiera mandado a bautizar en el nombre de Cristo, ¿no? Como dice que debía ser que en nombre del Padre. Sí, claro, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero él lo hace en el concepto de que Jesús tiene en él habita toda la plenitud del Padre, del así Hijo y del es. Espíritu Santo. Ujú. Bueno, entonces hemos culminado con nuestro estudio, con este video. Esperamos que les haya gustado. Vamos a seguir haciendo diferentes videos de diferentes preguntas que a las personas se hacen con respecto hacia Jesús, su divinidad, acerca de la salvación que Él nos ofrece, el infierno, el juicio, la segunda venida de Jesús, temas muy interesantes que los vamos a tener en otros videos. Y, Queremos la, orar antes y de terminar. la verdad que fue un placer y los invitamos de todo corazón a que sigan eh, acompañándonos en estas reflexiones de mostrar el amor de ese Dios fuerte, misericordioso y clemente. Así es. Bueno, vamos a orar. Amén. Eterno y maravilloso Dios y Padre bueno que estás en los cielos, gracias te damos a esta hora, Señor, porque nos permites en disfrutar, Señor,
estudiando tu palabra, Así es. eh, regocijándonos, Señor, de conocer a ese Dios fuerte, clemente, a ese Dios encarnado que no em, pretendió, a pesar de ser Dios, de rehusarse, de venir a dar su vida en propiciación por nosotros, sus hijos, Señor. Por eso te damos las gracias, Padre bueno, de que nos ayudes cada día a compartir, a seguir compartiendo las buenas nuevas de salvación, Señor. Y te rogamos que bendigas a cada uno de los oyentes, los que van a ver este em, video, Señor, para que tu presencia y la unción del Espíritu Santo los guíe al entendimiento y comprensión clara del propósito que tú te has fijado desde antes de la fundación del mundo, que es la de darnos vida eterna, Señor. Llénanos de tu gracia, Señor. Bendícenos. En Jesús te lo pedimos. Amén. Amén, Señor. Amén. Amén. Bueno, que estén muy bien. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego. Adiós, adiós. Feliz noche.